Una tarde nuestro profesor de seminario nos preguntó si sabíamos cuál era la diferencia entre el inteligente y el sabio. Y concluyó diciendo que el inteligente es el que aprendía en base a sus propios errores, a su propia experiencia, pero que el sabio no tenía por qué transitar esos caminos. El sabio era capaz de aprender de los errores ajenos, de lo que era capaz de visualizar, de comprender, de entender. Y por eso me gusta tanto la historia del hijo pródigo, porque nos puede enseñar mucho, porque hay lecciones que a día de hoy son fundamentales. No sé si tú lo sabías, pero la parábola del hijo pródigo es como un viaje espiritual. ¿eh? En Lucas capítulo 15, versículo 13, se nos dice que el hijo menor pues reunió todo cuanto tenía, todo aquello que había cogido del padre y se marchó ¿a dónde? A un país lejano. Emprendió un viaje. La parábola está llena de enseñanzas para cualquier persona. Me da igual si es cristiana o no lo es, porque esta historia explica ese viaje espiritual que todo ser humano realiza y representa muy bien la historia espiritual de la humanidad. Y todos sus personajes y todas las descripciones pues están llenas de significado para nosotros. Primero, pues primero es muy fácil ver en la marcha de ese hijo menor el deseo de la humanidad de vivir al margen de Dios. Es que la vida sin Dios nos parece muy atractiva, sobre todo cuando esa imagen que tenemos de Dios no es real, está distorsionada, pues por las razones que sean. Una segunda etapa de ese viaje espiritual, pues sería vivir todo aquello que la sociedad nos ofrece. Es que es ridículo, es de tontos, es absurdo decir que vivir al margen de Dios pues no tiene su gustillo, no tiene su grado de satisfacción, pero si ya me lo decían a mí, el pecado huele bien pero sabe mejor. Y es que si no fuera así, nadie se marcharía de la casa del Padre. Además, que dependiendo del ambiente en dicha casa, la opción de marcharse se presenta pues como una auténtica liberación. Una tercera etapa es experimentar que no es solo todo lo que reluce. Con las luces, pues siempre están las sombras. La sociedad nos promete felicidad, pero muchas veces solo nos ofrece parecidos, similitudes, sucedáneos que provocan un vacío más grande que el que parecía iban a cubrir. Y en esa etapa, cuando cuando todos nos planteamos las preguntas profundas acerca de la identidad, del sentido de la vida, del propósito. Pero seamos realistas, la reflexión no siempre se soluciona de forma feliz, porque hay personas que nunca volverán a la casa del Padre. Y muchas veces, como dije antes, porque esta no se ve como una opción digna de ser tenida en cuenta. Una cuarta etapa es la vuelta a la casa del Padre. Como yo te decía antes, no todos volvemos. No todos lo hacemos al mismo tiempo en nuestras vidas. Cada persona tiene su viaje, su proceso, tanto interno como externo. Y estos procesos no son fáciles y conllevan pues muchas luchas personales, lo quieran reconocer o no. Y una quinta etapa, la última, pues es la acogida por el Padre. La sorpresa por el recibimiento. Experimentar el amor, la aceptación, el perdón. 3 cosas que todo ser humano necesita para poder vivir. La pregunta es, ¿en qué etapa de tu viaje espiritual te encuentras? Se marchó a un país lejano. Pero es que antes de irse físicamente de la casa, hay una marcha emocional. Hay un proceso que termina con dejar físicamente el hogar que ya hace tiempo se ha dejado emocionalmente, psicológicamente. Salir del hogar es simplemente la culminación, el fin de un largo proceso
que es lo que lleva a muchas personas, sobre todo a nuestros jóvenes, a abandonar el hogar. ¿Qué ha pasado en sus mentes, en sus corazones, para pensar que es mucho mejor dejar la aparente seguridad y comodidad que la comunidad de los creyentes da o debería dar? Esto pensando en quienes la han dejado físicamente. Y sin contar a muchos otros que ya la han dejado emocionalmente y no lo hacen físicamente, pues por razones diferentes. Sus cuerpos están todavía allí, asisten al culto, cantan nuestras mismas canciones, sin embargo sus corazones ya hace tiempo que están en ese país lejano. Hace un año y pico, leí una frase de un teólogo contemporáneo que decía: nunca tanta gente en estos días ha abandonado la iglesia, no porque hayan perdido la fe, sino para no perderla. Claro, eso me lleva a preguntarme, ¿es posible que nuestras comunidades sean lugares donde no solamente no se pueda encontrar la fe, sino que se corre el riesgo de perderla? A todos nosotros nos vienen a la mente los rostros de muchas personas que son importantes para nosotros, pero que su corazón ya está en ese país lejano. Algunos de ellos han perdido la fe. Otros, como te decía antes, pues se fueron intentando no perderla, porque ya no podían vivir más con las muchas contradicciones que nuestros sistemas eclesiásticos generan. Y no estoy hablando de una iglesia local en concreto, estoy hablando en general. Sucede en todos lados. Conocemos al padre de la parábola. Sabemos de su carácter amoroso y amable. Nos cuesta creer que él, el padre, fuera la razón por la que el muchacho abandonó el hogar. Pero también conocemos el carácter del hermano mayor. Puede que vivir bajo el mismo techo con él fuera un verdadero suplicio y que directa o indirectamente influyera en la marcha del hogar del hermano menor. Sí, lo sé, es pura especulación, pero siempre quedará ahí la pregunta. Sin embargo, pensemos si nuestros entornos son tan irrespirables y no funcionan como es debido, que más vale correr el riesgo de vivir en un país lejano. ¿Cuál es tu situación? También leemos que lo despilfarró todo de mala manera. Despilfarrar es sinónimo de malgastar. Es usar inapropiadamente, inadecuadamente, pues los recursos que tenemos. Y pensando en esto, pues me viene a la mente la idea de despilfarrar nuestras vidas. ¿Cómo estamos usando algo que es nuestra responsabilidad utilizar correctamente? Es un error enfocarse solamente en lo mal que usó este joven la herencia del padre y no pensar pues en lo más importante que tenemos, nuestra vida, y cómo la estamos gastando. A mí, no sé si piensas igual, pero a mí me da la sensación de que hay muchos seguidores de Jesús que están despilfarrando sus vidas. Pues porque carecen de un sentido de misión, de propósito, de significado, y entonces sus vidas, pues como una vela, de a poquito se van consumiendo. Creo que Jesús nos ha salvado para que nos unamos a Él en la labor de restaurar y reconciliar con Dios todo lo creado. Sus seguidores nos tenemos que levantar cada día con la intención y con la voluntad de unirnos a Jesús para bendecir y para añadir valor a un mundo que está roto y necesitado del Señor. La lección de la parábola es que, al igual que aquel hijo, es posible que tú y que yo estemos despilfarrando de mala manera nuestra vida. Porque sinceramente, vivir la vida centrada en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestra satisfacción, en nuestro gustirrinín, no es muy diferente al modo en que la vivió aquel muchacho.
Una vida que no bendice a otros, que no añade valor a otros, que no restaura a otros, que no ayuda en la reconciliación del mundo con Dios, es una vida despilfarrada a los ojos de Jesús. ¿Cómo vives tu vida? Claro, como lo despilfarró todo, nos dice el versículo 14 que comenzó también a padecer necesidad. El pecado es como las tarjetas de crédito que yo uso. O sea, más tarde o más temprano te pasa factura. Hoy en día, no sé si te sucederá a ti también, pero yo para no pagar comisión, anualmente hablando, pues yo la utilizo hoy y hasta dentro de 2 o 3 días no me viene el cargo. Y hay jornadas en las que la utilizo un montón de veces y cuando llego a casa tengo lo mismo, pero yo sé que no. Que aunque refleje el mismo saldo, hay menos dinero. O sea, el pecado tarde o temprano te pasa factura. Como les decía antes, huele bien y sabe mejor, pero produce 4 grandes efectos en la experiencia humana. Primero, fractura con Dios. Segundo, con nosotros mismos. Tercero, con otros. Y cuarto, con la creación. O sea, yo, y si quieres te doy mi número de teléfono y me lo cuentas, pero yo no sé de ningún pecado que no termine en una de esas rupturas, o en una combinación de varias de ellas, o en las 4 a la vez. Así es como el pecado se cobra nuestras decisiones, y muchas veces con intereses de demora. La idea central que yo percibo aquí es que al margen del Señor hay necesidades que afloran y que necesitamos satisfacer. El problema, como le pasó al hijo de la historia, es que nada ni nadie tienen ya la capacidad de satisfacerlas. Hemos probado demasiadas cosas que no nos han acabado de llenar, y aquellas que pensamos pudieran ser la solución, aunque fuera por un tiempo, pues no están a nuestro alcance. Es bueno, es necesario, hay que experimentar el vacío para sentir la necesidad de llenarlo. Jesús dijo que nadie que esté sano va a buscar ayuda médica. Dijo que había venido a buscar a los que eran conscientes de su necesidad y estaban listos para dar ese paso. Un aviso. No son únicamente los que están fuera de la iglesia los que sufren necesidad. Necesidad física, emocional, intelectual, espiritual, social. Hay muchos seguidores de Jesús que tristemente no permiten que el Señor les sacie esa necesidad y siguen dando vueltas mendigando esas algarrobas que nadie les va a dar. El versículo 17 nos dice que volvió en sí. Y yo a lo largo de esta semana he estado buscando referencias acerca del significado de esta expresión, volviendo en sí, pero es que no he conseguido encontrar ninguno que realmente capte la potencia que el contexto de la parábola, que en el contexto de esta parábola tienen estas pocas palabras. Tenemos a un hombre que en un momento dado, pues obtiene una clara comprensión de cuál es su situación, su estado, su realidad. O sea, por un instante deja de lado sus razonamientos, las justificaciones, las proyecciones, el orgullo y reconoce que no está bien. ¿Cómo estás? En victoria. No, y hay veces que estamos muy mal, muy mal. Y en estos momentos de lucidez que todos tenemos en ciertas ocasiones en nuestras vidas, pues nos permiten una percepción nueva, única, desconocida hasta entonces. Es como si pudiéramos salir de nosotros mismos, contemplarnos desde una distancia intelectual, emocional, espiritual y tal vez por primera vez en mucho tiempo contemplar cuál es nuestra auténtica realidad, poderla apreciar con la serenidad que da la distancia. Observarnos sin poner filtros en forma de excusas y aceptar que estamos necesitados.
muy necesitados de ayuda. Creo que volver en sí es un paso necesario para cualquier cambio. Reconocer nuestra realidad, aceptarla sin querer ocultar los síntomas, afrontar la necesidad de cambiar. Sin ello el cambio es imposible. Es imposible volver a la casa del Padre. Sin embargo, aunque este paso sea necesario, pues no siempre es definitivo. Este hijo menor era un manipulador. Ay, me encanta esa parte en que elabora su discurso, su discurso de regreso. Dice el versículo 19, sí, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Trátame como a uno de tus... Así, como yo estoy poniendo así ese énfasis añadido, ¿no? Trátame como a uno de tus jornaleros. La decisión de volver a casa está tomada. Pero ¿en qué condiciones puede volver? Él comprende que las cosas ya no pueden ser como antes. La condición de hijo ya está perdida. Pero también sabe que es arriesgado presentarse como si no hubiera pasado nada. Necesita tener algo con lo que negociar con el padre. Y su brillante idea consiste en pensar que, bueno, ya que no puedo volver en mi condición de hijo, bueno, pues puedo hacerlo como un asalariado más. Estos ya no estaban bajo la gracia del padre. Se ganaban, pues como tú y yo, honradamente un jornal que se les pagaba puntualmente por su trabajo. Pedía una oportunidad para trabajar. Quería ganárselo él. Así nadie le echaría en cara que estaba viviendo de nuevo a costa del padre. Yo imagino que aquel muchacho en su mente pensó que eso era un trato justo. Que llevaba consigo un buen discurso y, oye, a poco que las cosas me salgan bien, pues me permitirá negociar con mi padre una salida honrosa de esta situación. Pues igual, creo que muchas veces nosotros queremos ir hacia Dios con los mismos parámetros que aquel muchacho. Richard Rohr, un escritor cristiano muy molón, me gusta mucho, dijo que la gracia siempre es demasiado para que la mente y el corazón la acepten. Es que nuestro orgullo puede mucho. La gracia siempre es una humillación para el ego, porque implica reconocer algo que en principio no es tan difícil y aceptar algo que es muy difícil. Nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de Dios. Preferimos prepararnos un discurso para negociar con Él. Nos parece más digno ganarnos algo, sentir que estamos bien con Dios porque así nos lo merecemos, nos lo hemos trabajado. Muchos de nosotros nos acercamos al Señor con la idea de negociar, no de aceptar. Queremos, aunque sea un poquito, compensar a nuestro pobre ego. ¿Aceptación o negociación? ¿De qué forma te acercas al Padre? Pero lo mejor de la historia es el Padre. El Padre. ¿Cómo es el Padre? Nos dice el versículo 22 que el Hijo todavía estaba lejos cuando Él lo ve. Y que profundamente conmovido sale corriendo a su encuentro. Aquí tenemos a un hombre que hace todo lo contrario de lo que las normas culturales de ese tiempo exigían. Un padre judío hubiera considerado a su hijo como muerto para siempre. O sea, es que no te quiero ni volver a ver. Y
Y es que, claro, es que el hijo había sido muy ofensivo y duro con el padre. Tuvo que ser muy doloroso para experimentar el quebranto, el desprecio, el asco por parte de su hijo. Y no iba nada desencaminado aquel muchacho cuando pensó regresar como un jornalero. Él sabía lo que había hecho y cómo eso afectaba de forma irreparable la relación con el padre. Pero vamos a centrarnos en el padre. Dice el texto que se conmovió profundamente. Quiero hacer énfasis en este punto porque este padre, todos sabemos que representa la figura de Dios. Dios no nos necesita para nada. Nos equivocamos si creemos que el Señor es un ególatra cósmico que necesita del reconocimiento, la adoración y las alabanzas de la humanidad. Nuestra adoración no le aporta nada de nada. Él está completo en sí mismo y no nos necesita ni podemos añadirle nada de valor. A Dios lo que le mueve única y exclusivamente es el amor. Solo desea nuestro bien. Quiere añadir valor a nuestras vidas, permitir que las podamos vivir de forma plena, llena, abundante, con sentido y propósito. Todo esto, además, es que lo hace de forma incondicional, porque así es el amor ágape. El tipo de amor, pues, con el cual ama a toda la humanidad, no solamente a unos pocos, a todos. El amor sacrificado, incondicional, que no pide ni espera nada a cambio, que toma la iniciativa y se refleja pues en increíbles acciones como su muerte en la cruz. Un amor que como un muelle, como un resorte, se dispara en el Señor al ver nuestro sufrimiento físico, mental, emocional, espiritual, social. Un amor que, al igual que el padre del relato, pues sale corriendo a nuestro encuentro. ¿Cómo es tu Padre Celestial? ¿Se parece a la imagen del Padre del relato de Jesús? Se nos dice que salió corriendo a su encuentro. Al ser en otro tiempo y en otra cultura tan diferente a la nuestra, pues nos cuesta una barbaridad comprender la fuerza de los hechos que se describen en la historia que contó Jesús. Por ejemplo, salir corriendo. Salir corriendo es algo normal para nosotros, pues cuando ves a la persona a la que amas, pero totalmente indigno en la cultura en la que esto pasa. Una persona importante, de categoría, como sabemos que era aquel hombre, nunca haría algo así en público. Para sus vecinos era algo inapropiado, impropio de una persona que tuviera un mínimo respeto por sí misma. Era algo indigno que no solamente lo ridiculizaba ante sus conocidos, sino que sin ninguna duda sería muy criticado. Pero, ¿qué le importaba todo eso al padre que recupera a su hijo? ¿De qué sirve la dignidad y la solemnidad si has perdido a tu hijo? ¿Te puede compensar de alguna manera? No olvidemos que Dios es el Padre que se nos describe en esta parábola. De hecho, como algunos dicen, sería más apropiado llamarla parábola del amor incondicional del Padre al Hijo. Él es la figura central. Pues bien, ni más ni menos, así es Dios. A Él no le ha importado ponerse en ridículo delante de principados y potestades por amor a ti y a mí. A Él no le ha importado lo que todo el universo pueda pensar o comentar de sus actuaciones. Le tiene sin cuidado la opinión cósmica y universal acerca de su forma de proceder. A Él le mueve solo el amor y le importa un comino que puedan pensar de su conducta arriba en los cielos o abajo en la tierra. Te ha visto en tu situación, ha visto tu necesidad, ha sido movido por la misericordia y todo lo demás se ha vuelto secundario, no tiene importancia. Ahora, ¿cómo debemos responder ante tanto amor?
También se nos dice, cuando llega a la altura del hijo, que lo estrechó entre sus brazos y lo besó. Miren, muchas veces se lo he citado. Deuteronomio capítulo 21, versículo del 18 al 21 dice, si uno tiene un hijo conflictivo, un hijo que le ha salido rebelde, se le tuerce, un hijo que no obedece a sus padres, lo castiga, pero ni así hace carrera de él. Bueno, pues dice Deuteronomio, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad, lo presentarán ante los ancianos y les dirán, este es un perdido, este hijo es conflictivo, es rebelde, no obedece, es pendenciero, es un borracho. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo lapidarán hasta que muera. Dice el relato, así extirparás el mal de en medio de ti, y todo Israel, al enterarse, sentirá temor. Así, esto que para nosotros es algo arcaico, un sinsentido, pues así de contundente era la ley de Moisés en relación a los hijos perdidos. Por eso de nuevo necesitamos saber más de aquella cultura. Dicen los estudiosos de la cultura del Próximo Oriente que aquel hijo entraba dentro de esa categoría descrita en Deuteronomio. El padre era muy consciente de que su hijo estaba en peligro por la deshonra que había traído a su familia y por extensión a todo su pueblo. Cualquiera del pueblo podía dar el grito de alarma y avisar a los vecinos para que salieran a hacer justicia y apedrear al conflictivo que no tenía ninguna vergüenza en volver. Solo una cosa podía salvarlo. ¿Qué? El abrazo del padre. Era una señal de perdón por las ofensas cometidas. Entonces ya nadie tenía derecho a castigar al hijo. Por eso no me extraña que el padre corriera y no le importara su dignidad con tal de salvar al hijo. Es de entender que no tuviera en cuenta los comentarios y los juicios que se iban a dar por su forma de actuar. Él tenía que evitar que la justicia llegara antes que la gracia. Lo que el hijo merecía era justicia. Lo que el padre ofrecía era gracia. Así, ni más ni menos. Así es mi Dios. Así es tu Dios. Cuando te mereces, cuando me merezco justicia, nos alcanza su gracia. Vemos también que bueno, el muchacho empieza con su discurso, pero no termina de hablar. El padre llama a los sirvientes y le dice, vamos, traer la mejor ropa y vestirlo. Ponerle un anillo, también sandalias. Matad al ternero más gordo y hagamos un gran banquete, hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y le hemos encontrado. Cuando el ser humano tomó la decisión de independizarse de Dios y su autoridad, perdió su identidad. Se convirtió en un proyecto de humanidad fracasado, fallido. No somos el tipo de ser humano que el Señor creó, que tenía en mente. Somos, pues, la piltrafa en que el pecado nos ha convertido. Hemos tratado, o tal vez seguimos haciéndolo, de construir una identidad con los materiales disponibles en la sociedad que nos ha tocado vivir. Y no parece que hayamos tenido mucho éxito en el intento. Tenemos que volver a la cultura de la época
para entender el simbólico de los actos realizados por el padre del relato. Ropa, calzado, el anillo, las tres cosas representan la acogida de nuevo en la familia. Los vestidos pues tapaban la mala apariencia del hijo perdido. Pero con eso no es suficiente. Son cosas externas que no cambian las realidades internas. El calzado y el anillo ya nos hablan del interior. Solo los esclavos iban descalzos en aquel tiempo. El anillo es símbolo de pertenencia a la familia. El muchacho ha sido aceptado. Se le ha devuelto su condición de hijo y heredero. Ha recuperado la identidad que de forma voluntaria había dejado de lado para construirse su propia identidad al margen, lejos de la casa del Padre. Así pasa con nosotros y Dios. Al volvernos a la casa del Padre, recuperamos nuestra auténtica identidad, nuestro verdadero yo. El Padre nos concede la condición de hijos y herederos juntamente con Cristo, nuestro hermano mayor. Recuperamos esa identidad, pues que nunca debimos haber perdido. Comenzamos ese proceso de seguimiento de Jesús, que poco a poco, día a día, pues nos va convirtiendo en una persona nueva. Esa persona que éramos antes de haber decidido alejarnos de Dios. En contra de lo que normalmente se piensa. Cuando nos volvemos a la casa del Padre, no perdemos nuestra identidad y personalidad. Todo lo contrario. Es cuando verdaderamente la recobramos. También otras de las lecciones que me gustan de esta parábola es que la gracia lo eclipsa todo. El versículo, creo que es el 23, dice esto, ¿no? Dice el Padre: hagamos fiesta celebrando un banquete. Cuando la gracia llega, lo eclipsa todo. El pecado, las ofensas, las traiciones, las inconsistencias, las incoherencias, todo, absolutamente todo se cubre con el amor y la aceptación incondicional. La vuelta del Hijo cubre todo su oscuro y sórdido pasado. Es como si no hubiera existido, es como si no hubiera hecho nada. El Padre ni siquiera le deja terminar de dar su discurso. Ese discurso que tenía tan bien preparado y que tanto había ensayado en su camino de regreso a casa. La gracia exige fiesta. Jesús nos habla de celebración en los cielos por cada hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre. La Biblia acaba con una gigantesca fiesta cósmica para celebrar que por fin todas las cosas son como nunca debieron haber dejado de ser. La vida del cristiano debería de estar llena de fiesta y celebración. Es que son tantos los motivos para ellos. Celebración y fiesta por el sucio pasado del que hemos sido rescatados. Por el glorioso futuro hacia el que vamos, por la presencia constante de Emmanuel, Dios con nosotros cada día, en cada circunstancia, en cada situación, por el privilegio de convertirnos en agentes de restauración, por unirnos al trabajo reconciliador y restaurador de Dios. Fiesta, fiesta y más fiesta. La gracia exige celebración y alegría. Entonces, ¿por qué la Iglesia a veces es tan aburrida si el cielo será una fiesta? Y lo último que quiero ver en este día es la actitud del hermano mayor. El versículo 28 nos dice que éste se irritó cuando oyó las palabras del Padre y se negó a entrar en casa. Bueno, cuando yo que había vuelto el hermano, que papá había preparado una fiesta sin igual, tal, ¿no? Y entonces el Padre salió para rogarle que entrara. La gracia es injusta, escandalosamente injusta. La gracia no le da a las personas lo que se merecen. Pasa por alto todo su historial delictivo, simplemente lo ignora.
Todo eso, a los ojos del hermano mayor, pues es muy injusto. Le parece que no es la manera adecuada de portarse. Su manera de pensar es buena desde el punto de vista de la ley. Quien la hace, la paga. Así ha sido siempre. Y así debería de continuar siendo. El comportamiento de su padre le parece malo, inadecuado, no ha hecho lo que debía y se siente indignado y enfadado por la manera en que el padre ha reaccionado. Él cree que es injusto, que es dañino, que es perjudicial. Timothy Keller, en su libro El Dios pródigo, ha dibujado muy bien a ambos hermanos. Y bueno, yo solo quiero rescatar así de forma superficial, resaltar algunos aspectos de este hermano mayor que en mi opinión representa la religiosidad legalista. En primer lugar, su servicio al Padre carecía de gozo. El diálogo que tienen así lo muestra sin matices. O sea, hay resentimiento por no haber recibido del Padre aquello que se esperaba. En segundo lugar, pues no entiende la gracia. Es alguien anclado en el legalismo. Se considera justo en su manera de actuar y por eso se siente con el derecho a juzgar a otros, de juzgar a otros. En tercer lugar, es incapaz de alegrarse con las bendiciones que otros reciben. Como solo puede pensar en términos de justicia y mérito, pues considera muy injusto lo que ha recibido el hermano menor. Y por eso él es incapaz de alegrarse, de gozarse con su vuelta de la muerte a la vida. Y por último, se toma la libertad de juzgar el comportamiento del padre y ataca su dignidad. El hijo se considera más justo que el padre y por eso se niega a entrar en la fiesta. No sé tú, pero yo he notado con el paso del tiempo que los seguidores de Jesús, que todos alguna vez fuimos pródigos, todos, pues solemos olvidar muy fácilmente nuestra etapa de hijo pródigo y nos convertimos rápidamente en hermanos mayores y actuamos con esa misma mentalidad. Comenzamos a pensar que el estar de nuevo en la casa del Padre es un derecho que hemos adquirido y no una gracia otorgada. Y comenzamos el camino de juzgar y condenar a otros e incluso vemos injusto el trato que estos reciben de Dios. Pues de ahí a que consideremos injusto a Dios, hay solo un paso. Termino con esto. ¿Con qué mentalidad vives? ¿La del hijo menor, redimido, o la del mayor, legalista? Que el Señor te siga bendiciendo.